Buenos días a todos y a todas. Soy Verónica del Río, directora en ORH. Os doy la bienvenida a este webinar que hemos organizado en colaboración con SD-Works y en el que vamos a analizar, pues los retos que presenta hoy la gestión de personas en el sector sanitario. Yo creo que el sector sanitario es uno de los que siempre, ha mostrado mayor complejidad en lo que a gestión de talento se refiere, y esa complejidad yo creo que, que cada vez va más, y es lo que nos ha motivado a celebrar hoy o a convocar esta sesión. Es verdad que muchos de los retos que tiene hoy sobre la mesa ni son nuevos ni son exclusivos del sector, pero es cierto también, y es lo que nos preocupa, que son retos que cada vez adquieren mayor dificultad en cuanto a su gestión. Pienso sobre todo, y seguro que es en lo que todos estamos pensando ahora, la escasez de talento. Pues no es algo nuevo, el sector lleva muchísimo tiempo lidiando con esa escasez de talento, se ha incrementado la necesidad o la demanda de atención sanitaria, eso ha llevado consigo pues un incremento de la demanda de profesionales que ha provocado escasez. El sector también tiene que hacer frente pues a una migración de este colectivo de profesionales. Muchos se van fuera de este país a trabajar por muchos motivos, seguramente hoy los analizaremos también, pero si esos ingredientes ya no fueran suficientes para hacer el cóctel difícil, pues ahora en estos momentos pues sumamos uno más, como puede ser el de la inminente jubilación de muchos de los profesionales que están en activo en estos momentos. Eso pues va a agravar mucho más el problema de la escasez de talento, como nos van a contar hoy los expertos que nos acompañan. Yo no voy a entrar en más temas, este era solo un ejemplo y puesto de manera muy superficial. Los expertos son ellos, el tema tiene mucho dificultad, necesita un análisis con mucho rigor, y para eso hemos invitado a los tres expertos que nos acompañan, que estáis viendo en pantalla y que paso a continuación a presentaros. Están con nosotros Juan Carlos Cubeiro, él es reconocidísimo experto en talento, en liderazgo y en transformación. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Verónica. Están con nosotros también Carlos Pla. Carlos es subdirector de Desarrollo y Gestión de Talento del Instituto Catalán de la Salud. Carlos, muchísimas gracias por estar también hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y por último nos acompaña también Jordi Larré, que es Product and Implementation Manager en SD-Works. Jordi, muchísimas gracias también a ti por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros también. Como os digo, la sesión de hoy está planteada pues, para analizar los retos en cuestión de talento y también en todos los procesos de gestión que llevan asociados. Vamos a abordar el qué y los cómo y a tratar de aportaros algunas claves que os ayuden pues en esa gestión. La estructura del webinar. Vamos a empezar escuchando a Juan Carlos Cubeiro. A él le hemos pedido que nos haga esa primera presentación, que nos ponga sobre el escenario, sobre la mesa, pues cuáles son todos los retos o algunos de los retos principales que presenta la gestión de talento en el sector, y luego vamos a hacer un coloquio con Carlos, con Jordi y también con Juan Carlos, pues para profundizar más en detalle ya en los retos dentro del sector y sobre todo en los desafíos que presentan los procesos de gestión del talento en el sector. En ese coloquio queremos que seáis parte protagonista y activa en él. Queremos también incorporar a esa charla vuestras cuestiones, vuestras dudas, vuestras preocupaciones, todos aquellos temas que queráis. Para ello os invito desde ya pues a utilizar tanto el apartado de preguntas y respuestas como el chat de la plataforma. Ahí podéis ir dejándonos todos los temas que queréis que los expertos os den su opinión, os compartan su experiencia, preguntas, vuestras reflexiones también. Como os digo, yo voy a estar a lo largo de la sesión muy pendiente de ambos canales e iré trasladando a Juan Carlos, a Carlos y a Jordi todas las cuestiones que queráis plantearlos. Y solo una cosa más para terminar, antes de ceder la palabra a Juan Carlos. La sesión de hoy está siendo grabada y en próximos días vais a recibir por correo electrónico el vídeo íntegro de la sesión. También en Observatorio haremos una noticia, un pequeño resumen de aquellos aspectos que sean, pues que tratemos en esta sesión para facilitaros también, pues la consulta. Y ahora sí, sin más dilación, yo no quiero robar más tiempo, que tenemos un tema pues de mucha enjundia para analizar, tres grandísimos expertos con muchísima experiencia en el sector que nos van a ayudar a descifrar todas las claves. Y Juan Carlos, te cedo la palabra. Si quieres, Carlos, por favor, compartir su presentación. Muchas gracias, Verónica. Bueno, yo lo voy a hacer en apenas 10 minutos porque, como muy bien decías, Verónica, lo importante es el debate que podamos tener. Simplemente daros las gracias tanto a SD-Works como a Observatorio de Recursos Humanos por hacer este webinar posible. Y, Carlos, si te parece, pasamos a la siguiente, presentándome muy rápidamente.
Pues básicamente digo 5 cosas que empiezan por co, para acordarme. Soy coach desde hace 26 años, coach ejecutivo, aunque no se puede decir de quién, pero en distintos sectores. Por ejemplo, acabo de pedir prólogos en libros que publico, al consejero delegado actual del Banco Sabadell, a la presidenta de APB, a Rosa García, a otros ejecutivos, directivos a los que hacemos coaching estratégico. Soy consultor de transformación desde el año 87, por tanto 36 años, consejero en estos momentos, por ejemplo, de Human Age en todos los temas ESG, medioambientales, sociales y de buen gobierno, conferenciante, y colaboro con ORH desde hace años con cuadernos de pedagogía, y desde el punto de vista de comprometido con la educación, pues doy clase en 4 escuelas de negocios que veis ahí, en Deusto desde finales del siglo pasado, EAE, SIC y Galicia Business School. Sí, vamos a la siguiente, Carlos, por favor. Y luego me encanta escribir libros, he escrito 57, he publicado 57, el 58 yo creo que aparecerá en septiembre, y desde la pandemia el virus que reseteó el capitalismo, cómo descubrir y aprovechar el talento de tu organización, liderazgo brain friendly sobre los 9 hábitos para un liderazgo más eficaz desde el punto de vista de la mente, y Nadalízate este 2023 para poder aprender de lo que hace en realidad el cómo, como decías, Verónica, Rafa Nadal. Y simplemente antes de entrar en estos 4 bloques, vamos a la siguiente, Carlos, por favor. Yo he vivido la experiencia del paciente la semana pasada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Rosario, que está en Príncipe de Vergara, en Madrid, que tiene estos valores de acogida, humanización, profesionalidad, trabajo en equipo, trascendencia y compromiso social, nada menos, y con la experiencia de 2 grandes médicos, bueno, de todo el personal, de todo el equipo, desde Óscar de las Misiones a las distintas enfermeras, pero en concreto con un cirujano vascular como es el doctor Salvador Sánchez Coy, que es una auténtica eminencia, una internista como la doctora Echine, y tengo que decir que la experiencia del paciente ha sido absolutamente extraordinaria. Es decir, se plantean retos formidables de eficiencia, de escasez de talento, como decías, Verónica, pero hoy por hoy, y hablando de la semana pasada y en mi situación particular, no puedo estar más que agradecido tanto de la amabilidad como de la enorme capacidad, el enorme talento de los profesionales del sector. Bueno, vamos, gracias Carlos, a los distintos bloques, teniendo en cuenta, como dice la responsable del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que hay que ser muy corto de miras, no tener suficiente perspectiva para darnos cuenta que en el sector, como en el conjunto de las empresas, el modelo está agotado. Tenemos que acudir claramente a un nuevo modelo. ¿A un nuevo modelo en qué sentido? Sí, Carlos, por favor. Primero, en que, como dice Mark Twain, y es una de mis frases favoritas, el problema no es lo que ignoramos, sino lo que damos por cierto. Sí, gracias, Carlos. Básicamente, Mark Twain decía, no es lo que no sabes, lo que te mete en líos, lo que te da problemas, es lo que damos por hecho y realmente no lo es. Cuando hablamos de talento, damos por hecho muchas cosas que pertenecen a un modelo mental, y me gustará que en el debate luego lo pongamos de manifiesto, que ya no son reales, que han quedado antiguas, que han quedado obsoletas. Gracias, Carlos. Por ejemplo, definición de hace 10 años del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El talento como inteligencia, como aptitud con P, no como aptitud con C, como persona inteligente y como una moneda en la época de Alejandro Magno, de los griegos e incluso de los romanos. Esta es una definición incompleta de la inteligencia, porque pone el sustantivo, evidentemente, pero falta el objetivo. Aquellos que hayáis visto Big Bang Theory, por ejemplo, esta serie de 8 temporadas, ya clásica, son personas muy inteligentes como profesores universitarios, pero no tienen esa inteligencia interpersonal que a veces podemos pedir, por ejemplo, a un equipo dentro del sector sanitario. Por eso tenemos que actualizar la definición de talento. Gracias, Carlos. Y si vamos a una un poquito posterior, 2017, de José Antonio Marina, el gran pensador, sí, nos dice que es inteligencia, pero con 4 características. El talento es una inteligencia que elige bien las metas y, por tanto, los objetivos, que maneja la información, es decir, todo este mundo de inteligencia artificial, ChatGPT nos da datos que podemos trasladar información, pero el criterio siempre es humano, que gestiona emociones, veremos qué estamos pidiendo en concreto en el sector, y que pone en práctica las virtudes de la acción, por tanto, que hace cosas. Es un concepto de poner en valor, es un concepto de mejora continua y, como dice José Antonio Marina, donde la educación está después, no está antes del talento. Por lo tanto, un concepto valorativo y de acción, como digo. Sí, vamos a la siguiente, Carlos, por favor. Malas noticias. El sector está un poquito mejor, pero en general
En la economía española, según datos del Foro Económico Mundial de Davos, somos el país 116 sobre 195 en selección y desvinculación del talento. Muchas empresas, ya os digo, sobre todo en otros sectores, también puede pasar en algún caso en el sector sanitario, no seleccionan bien talento e incluso, como veremos al final de esta muy breve presentación, confunden talento con lo que no lo es. Gracias, Carlos. Entonces, ¿de qué se compone el talento? De aptitud, ¿sí? De actitud también, que son los comportamientos. De hecho, veremos que ahora lo que estamos buscando en muchos profesionales en el sector, por supuesto, es que sean médicos, enfermeros, etcétera, pero también que tengan una determinada actitud, la empatía, orientación al paciente, etcétera, multiplicado por el compromiso, que es la energía que le ponemos a lo que hacemos, y en un contexto muy concreto. Es decir, uno puede triunfar en un hospital, en el sentido de ser más productivo, hacerlo bien, pero no en otro, porque la cultura corporativa es distinta, el clima laboral es diferente, el modo de compensación retributiva y no retributiva y el grado de cooperación entre los profesionales en el hospital o en el conjunto del ecosistema. Gracias, Carlos. Entonces, hace falta aptitud y actitud. Lo digo porque ahora también se habla mucho de la actitud como si la aptitud no importara. Y esto es lo que dos psicólogos, Dunning y Kruger, han llamado el efecto Dunning-Kruger. Las personas ignorantes tienen, entre comillas, la suficiente autoconfianza como para hablar de lo que no saben. A medida que uno va estudiando en su especialidad, se va haciendo más humilde y puede llegar a ser un experto, un gurú, una eminencia, si ya ha estudiado mucho y sabe mucho. Por eso lo que nos demuestran Dunning y Kruger es que siempre empecemos por la aptitud con P, porque desgraciadamente hay una correlación entre esa ignorancia y la propia estupidez, como vemos, por ejemplo, en los todólogos, en los medios de comunicación, que de casi nada saben, ni de submarinos, ni de mercenarios en Rusia, ni de tantos temas de actualidad, y de todo hablan. Dicho de otra manera, a la siguiente, Carlos, por favor, mi amigo Emilio Duro dice que no hay nada más peligroso que un tonto motivado. Hay que tener mucho cuidado con los tontos motivados y por eso siempre buscar en aquellos que emiten una opinión, en este sector, por ejemplo, las personas que realmente llevan estudiando tiempo, son expertos en lo suyo y por tanto tienen algo que decir. Gracias, Carlos. Segundo bloque, ¿cuál es el mayor desabastecimiento? Nos lo estaba diciendo Verónica, es el propio talento. Sí, vamos a la siguiente, Carlos, por favor. Estamos viviendo que en el sector todo tipo de organizaciones están ebrias de talento. Al final es la utilización de una serie de siglas. Si habéis visto esta película de Leonardo DiCaprio, El Lobo de Wall Street, hay una escena en la que él vuelve a su casa, cree que ha vuelto tranquilamente con su coche y sin embargo, como se diría coloquialmente, lleva una tajada con un piano y ha vuelto pues de aquella manera ebria. ¿Qué quiere decir ebria? Pues la suma de 5 letras. Vamos a la siguiente, Carlos, por favor. La primera es la escasez de talento, como se ha puesto de manifiesto en varios artículos de Observatorio de Recursos Humanos. De hecho, si vamos a los datos, gracias, Carlos, comprobamos a través de las encuestas, de las investigaciones de Manpower Group, que el desajuste de talento, la escasez de talento, ha crecido 15 puntos, desde el año 2021 al 2022, ha llegado al 80%, se ha dado en distintos sectores y, por supuesto, en el sector salud y también a nivel global, nacional. Desajuste de talento que a nivel del mundo está en un 75%, en España, como digo, 80%, Portugal 85% y en Taiwán nada menos que 88%. Gracias, Carlos. Por tanto, escasez de talento que se junta, esa es la E, con la B de gran desbandada. Y vamos a la B. Un 40% de personas que en Estados Unidos en abril, a partir de abril de 2021, salieron voluntariamente de sus propias compañías, y ahí está healthcare entre los sectores que lo sintieron más. Parecía que en Europa no iba a llegar y por supuesto que ha llegado en el año 22 y en el año 23. Gracias, Carlos. Una desbandada que es la mayor preocupación, por lo menos en la encuesta del verano pasado, en las empresas Fortune 500, las 500 mayores, 73%, 3 de cada 4 CEOs, lo que más le preocupaba era esa escasez de talento por encima de la pandemia y de otros riesgos, gracias, Carlos, y que como manera de resolverla, de mitigarla, pues el podio estaba en el propósito de la compañía, el para qué, 60% de los CEOs estaban de acuerdo, en formación en liderazgo y desarrollo para
tener empleados más comprometidos, 79%, y en mayor flexibilidad en la medida de lo posible, tanto en el espacio como en el tiempo. Gracias, Carlos. Es muy interesante ver, tendrá que ver con el cuarto bloque, por qué creen los directivos de las empresas que se van los profesionales y por qué realmente se van. Este es un estudio reciente de McKinsey. Según las empresas y su alta dirección, es por motivos económicos, salariales, por equilibrio de vida, balance personal-profesional y por problemas de salud, tanto física como salud mental. Sin embargo, el podio real de los empleados, cuando se hacen encuestas masivas y rigurosas, es no sentirse valorado, es un tema cultural, un tema de clima, el liderazgo empezando por su superior directo y falta de sentimiento, sentido de pertenencia, que es la gran fuente de la eficiencia, ¿no? Por tanto, hay un gran contraste entre lo que creen las empresas, que son los motivos de la gran desbandada, y los motivos reales de aquellas personas que salen voluntariamente de las compañías. Gracias. Carlos. La R, renuncia silenciosa. Hay una experta que dice que, lógicamente, deberíamos hacer cosas como tener expectativas realistas, flexibilidad de verdad, una cultura corporativa de liderazgo consciente, bienestar físico-mental, es decir, sentido común, para evitar que personas que no abandonan la organización, pero cuidado, porque bajan mucho en su nivel de compromiso. Esta sería la R de renuncia silenciosa, quiet quitting en inglés. Y vamos a la I. Gracias, Carlos, que es el inmovilismo. Todas las organizaciones, claramente en el sector sanitario, estáis en procesos de transformación cultural y lo que vemos muchas veces es la gran resistencia, como decía Lampedusa en El gato pardo, para que todo siga como está, parecer que todo cambia, ¿no? Pero en realidad no está cambiando. Esa sería la I latina y ya vamos a la A, que es niveles de absentismo, gracias Carlos, que están en récord. Han aumentado desde la pandemia un 46%, tiene un coste muy considerable, niveles de absentismo mayores en el sector servicios, mayores en el norte del país, curiosamente, y entonces, como digo, que están en niveles récords y son muy preocupantes. Escasez de talento, gran desbandada, renuncia, inmovilismo en la transformación cultural y gran absentismo. Gracias, Carlos. ¿Qué ocurre? Volvemos a José Antonio Marina, que si una organización en este sector no crece, no avanza, no aprende a la velocidad del entorno, no va a sobrevivir. Y la única manera que triunfe, por eso la tecnología y el aprendizaje son tan importantes, es que progrese a más velocidad que el propio entorno. Se ha puesto a prueba en estos últimos años, evidentemente, ha demostrado muchas fortalezas, pero está sometido a retos absolutamente formidables. Gracias, Carlos. Vamos al tercer bloque de los 4, que es qué diablos, si me permitís, queremos las empresas de salud. Sobre todo en esta parte actitudinal de comportamiento. Gracias, Carlos. Y lo llamamos REC, que no tiene que ver con el Código de Consumo de Energías Renovables, sino con 4 competencias, cualidades, que se opondrían REC a SREC. SREC, ya sabéis, es miedo en alemán, es este personaje de DreamWorks, en el que en su momento, digamos, vacila a Disney, el logro bueno, pero que al final REC es la suma de 4 aspectos. El primero, vamos a la siguiente, Carlos, por favor, es la resiliencia. Resiliencia, como dice Diego Fusaro, el pensador italiano, resiliencia activa, resiliencia positiva, no mera aceptación. Resiliencia como la que tiene Nadal cuando aprende del contrario, a pesar de sus lesiones, o la que tiene Carlos Alcaraz, que no había jugado en hierba y ha conseguido ya ganar el torneo de Queens y volver a ser el número 1. El 30 de noviembre y 1 de diciembre celebraremos en Viena el foro de la Fundación Peter Drucker y precisamente habla de resiliencia creativa como la clave de nuestros tiempos. Necesitamos personas que sean fuertes ante la adversidad y esto, particularmente en el sector salud, es muy importante. Vamos a la siguiente, Carlos, por favor. Esta sería la R y quiere decir, de mi admirado Pedro Pacheco, presidente actual de la Asociación Venezolana Bancaria y anteriormente de PwC, 5 focos, 5 Fs. Foco en lo prioritario, en las fortalezas, en esta fuga de talento para fidelizarlo, en el cash flow, flujo de caja, y en el futuro desde una estrategia de entusiasmo y optimismo para aprovechar oportunidades. Sí, vamos a la siguiente, Carlos. Tras la R, equipo. Una de las cualidades de Rafa Nadal, una de las cosas que está haciendo muy bien Carlos Alcaraz, es generar un equipo, un conjunto de personas que realmente es el mismo, es estable y genera sinergias.
a diferencia de, si os gusta el fútbol, el PSG, con grandísimas figuras individuales, pero que al final nunca ha sido un equipo. Queremos que nuestros profesionales hagan equipo y es especialmente importante en este sector. Vamos a la tercera, por favor. Pensamiento crítico. Decir las cosas adecuadamente, pero siempre cuáles son las fortalezas y dónde estarían las oportunidades de mejora. O como en algún libro reciente que recomiendo, hay que pensar como un científico espacial, qué está saliendo bien, dónde están los riesgos y cómo cuidamos, mitigamos, reducimos este riesgo. Resiliencia, equipo, crítico, pensamiento crítico. Gracias. Vamos a la siguiente. Y finalmente el compromiso, que vendría a actualizar esta famosa frase de John Fitzgerald Kennedy, no preguntar lo que los demás, tu país, tu organización, pueden hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por ellos, ¿no? por el sector o por tu empresa. Gracias. Compromiso es la energía que le ponemos a lo que hacemos y los datos recientes que nos ofrece Gallup es que solo un 15% de profesionales en el mundo tienen un alto nivel de compromiso, en la Unión Europea un 11% y en España un 6%. Y estamos en el sector sanitario muy vocacional, evidentemente, a la hora de estudiar, a la hora de la profesión, pero que se tiene que trasladar en mayores niveles de compromiso. 70% del compromiso es el compromiso que tú ves que te contagia la dirección, tu propia jefa o jefe directo. Gracias, Carlos. Y vamos a la cuarta y última, muy reciente. Carlos, sí, vamos a la siguiente, que es un artículo que ha publicado nuestra querida Maite Sáez en la web de Observatorio de Recursos Humanos sobre la marca empleadora, que nos ha hecho pensar, ¿no? Las marcas empleadoras ya no tienen tirón, os lo recomiendo, del 20 de junio, hace una semana, que recoge un informe de Page, del grupo Page, pues sobre cómo está el tema del talento, supuestamente. Gracias, Carlos. Básicamente, ¿qué dice el informe? Bueno, pues que en la atracción de talento, la mayor importancia, casi 1 de cada 4, la da la remuneración, el desarrollo profesional, casi el 20%, y la flexibilidad. Y si vemos a la derecha, la ubicación de las oficinas o los locales, el sentido de propósito, que en realidad es el gran imán de talento, estaría en quinto, y luego, bueno, pues todo lo demás, terminamiento sanitaria, tecnología, asistencia, etcétera. Lo cual es muy interesante, es como decir, el talento al final lo que quiere es cobrar más. Evidentemente quiere un salario digno. Pero si vamos a la siguiente, Carlos, esto nos tiene que hacer pensar porque, primero, el talento es una función gaussiana, es una campana de Gauss. El talento no es todo el mundo, no es todos los profesionales del sector. Son aquellos, en términos de productividad, seguro que hablaremos de productividad en el debate, que están en el 10% de los más productivos, porque son los más comprometidos, porque son los mejores profesionales, porque hacen equipo de verdad, porque son resilientes, porque tienen pensamiento crítico. Y este talento, además, en lo que llamamos el efecto Iron Man, el superhéroe que utiliza la tecnología, el intraemprendedor, está potenciado por la tecnología. Por tanto, esta ecuación que nos ofrece Page y que se hacía eco Maite, de remuneración más desarrollo profesional, evidentemente tiene que haber un salario digno, pero es un falso debate. Cuidado con creer que todo el mundo es talento, porque, por definición, el talento es escaso porque tenemos que saber seleccionarlo bien y tenemos que discriminarlo bien. Gracias, Carlos. Entonces, simplemente, ¿qué quiere el talento? Evidentemente, salario digno como señal de respeto, y muchos profesionales se nos pueden ir a otros países, en principio creyendo que cobran más, aunque en un ritmo de vida también más alto. El propósito de la compañía no es quinto. En el auténtico talento, el 10% de los mejores es el imán, por supuesto, el para qué que hacemos en este proyecto, en este sector, en esta empresa. Un proyecto ilusionante, una compensación integral. Para mí no existe salario emocional, existe salario de retribución, existen componentes emocionales no retributivos, que son compensación, pero no son salario. Aprendizaje de verdad, el talento, como decía un experto del Silicon Valley el domingo pasado, antes de ayer, en El País Negocios, hoy el día el talento es más leal al aprendizaje que a las organizaciones. Flexibilidad, espacio y tiempo, y liderazgo entendido como pasar de jefes a jefes, generadores de felicidad, porque en este sector, como en todos, los profesionales más felices son el triple de productivos y, por tanto, son mejor talento que el resto. Por lo tanto, la experiencia de talento, y con esto acabo, es ser tratado como adultos responsables, ofrecerles aprendizaje, desarrollo, firmeza, con unas reglas de juego claras a partir de propósito y valores, y compasión en el sentido
de empatía activa. Sí, Carlos, por favor. Entonces, bueno, básicamente daros las gracias y ya la última transparencia, la última, ponerme a vuestra disposición. Gracias, Carlos, tanto en LinkedIn, Twitter, en Instagram y en el blog diario, que por supuesto comentaré mañana de Hablemos de Talento. Muchas gracias y hasta muy pronto. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por este primer análisis que nos has hecho en cuanto a retos de talento. Vamos ahora a analizar o a profundizar en esos retos ya más enmarcados o dentro ya, vamos a meternos de lleno en el sector sanitario. Invitamos a sumarse a este coloquio a Carlos y a Jordi, y para arrancarlo y después de escuchar a Juan Carlos, yo os quería pedir un poco desde vuestra experiencia y desde vuestra opinión, cuáles son para vosotros los retos en esta materia de gestión de personas que tiene el sector sanitario. Cuando estábamos preparando esta sesión, en estas reuniones iniciales que hemos mantenido previas, Carlos, tú nos hablabas de tormenta perfecta. Yo me he quedado con ese concepto y me gustaría que lo compartieras con la audiencia y que nos desarrollaras por qué dices que el sector está viviendo una tormenta perfecta. Hola, de acuerdo, sí. Más escuchando la magnífica exposición de Juan Carlos. Hablábamos efectivamente de tormenta perfecta porque se dan, yo os decía el otro día en la conversación 3, pero creo que hay un cuarto y muy importante, ¿no? Yo os decía la falta de recursos, efectivamente. Se jubilan muchos profesionales, cuesta que entren de nuevos, y además profesionales que trabajaban más horas. No es lo mismo lo que puede trabajar un profesor sanitario con 60 años, con 50 y pico de años, que profesionales que entran ahora que tienen, y es muy lícito, otras necesidades, otras perspectivas, y acostumbran a trabajar un poco menos de tiempo. El tema de productividad que comentamos, somos un sector tradicionalmente pues, que no ha aumentado la productividad como la ha aumentado otros. El tema de que encima la gente, pues desde la pandemia, pues hay un problema de salud emocional importante. O sea, el nivel de percepción de salud ha empeorado. Y hay una cuarta, que es la generacional. Cuando hablábamos ahora, comentaba de jefes de mandos, normalmente los mandos acostumbran a tener una edad, somos la generación que nos llaman los boomers, ¿no? Y las personas que entran tienen otros valores, y es cierto que hay un cierto choque, a veces nos cuesta entender, haces aquella comparativa, ¿no? De generación centrista. Yo en mi época hacíamos esto, y yo creo que este es un cuarto factor desde un punto de vista sociológico importante a tener en cuenta, y por eso hablábamos de tormenta perfecta, porque se han unido todos los cuatro prácticamente a la vez. Vamos a ir desarrollando cada uno, pero antes de eso, y Jordi, por complementar un poco la versión de Juan Carlos, de Carlos, y yo no sé si tú nos puedes poner el prisma un poco en los desafíos en el sector, pero más enfocados a los procesos de gestión de personas, si te parece. A ver, yo creo que el sector sanitario, como ha dicho Carlos, es un sector que no ha aumentado la productividad, pero quizá porque también nosotros no queremos que la aumente como pacientes. ¿Vale? Porque al final la productividad se mide por los tiempos, por la gestión que haces en menos tiempo. Podemos poner herramientas informáticas que mejoren la parte de administración, que mejoren la contratación, que mejoren la planificación de los recursos, pero yo como paciente quiero ir al médico. Entonces, claro, al final el número de visitas, el número de horas es limitado, es limitado. Si encima hay menos profesionales sanitarios, es un problema. Entonces, para mí, lo que tendrían que hacer los centros sanitarios es esforzarse en crear entornos de trabajo atractivos. No podemos cambiar a la sociedad, pero sí podemos cambiar cómo trabajamos para la sociedad. Podemos ofrecer oportunidades de crecimiento. Las retribuciones, evidentemente, es muy importante. Y ha comentado Juan Carlos un tema muy importante que hasta ahora realmente no había caído, que es, sí, efectivamente te vas fuera y te pagan más, pero también te vas fuera y gastas mucho más.
O sea, sea para ir a tomarte unas cañas, sea para ir a comer o sea para tener un domicilio. Con lo cual el beneficio neto de irte fuera, perdiendo todo lo que pierdes, tampoco es tanto, ¿vale? Porque, y ahí me quedaría un poco como a nivel de nuevos retos, es crear entornos mucho más amigables, atractivos para los profesionales. En este sentido, que creo que puede ser importante. ¿Y cómo creamos esos entornos o sobre qué los anclamos? Es decir, hay una parte que es evidentemente desde la oferta, pero también implica una gestión más eficiente de todos los procesos y de toda la... Correcto. A ver, evidentemente dando más formación, evidentemente pues midiendo el resultado a través de evaluaciones, y ahí sí que nos puede ayudar mucho la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología ha de ser una herramienta que centralice toda la información que vamos recogiendo con el día a día, a ser dinámico. O sea, lo que no podemos crear un entorno de trabajo atractivo, decir hoy no valgo nada y mañana soy al 100%. Tenemos que ir haciéndolo con toda la información. Y al final, la tecnología, los datos, tenemos metadatos, tenemos análisis de herramientas de BI que nos permiten mejorar esos entornos de trabajo. O sea, al final, si tú tienes... Al final son equipos también, lo que comentaba del PSG o de Nadal. Un buen equipo profesional, sea de las diferentes categorías, todo esto lo tienes que hacer. Yo creo que eso es importante, medir bien las capacidades, medir bien las necesidades, es decir, ¿qué requiere un puesto de trabajo? ¿Qué personas tengo polivalentes? O sea, toda la polivalencia de las personas nos ayuda también a diversificar. Una herramienta informática nos puede ayudar a ver verticalmente, es decir, anteriormente, y Carlos lo hemos hablado muchas veces de hace muchos años, la gente veía su planta, no la planta de arriba. Entonces, claro, las herramientas nos pueden ayudar a liberar recursos cuando están ociosos o ubicarlos en otros sitios, porque la polivalencia de esas personas nos permite mover. Todo eso es lo que permitiría la tecnología al sector sanitario. Has abierto un tema que luego vamos a desarrollar, porque claro, la tecnología en este sector, yo desde fuera tengo la sensación de que no ha sido nunca un sector puntero en la adopción de la tecnología. Creo que lleva cierto retraso. Es verdad que es impensable pensar hoy en cualquier proceso de gestión de personas sin apoyarse en tecnología, pero yo creo que ahí hay muchos retos y vamos a entrar en ellos. Pero antes de eso, y por seguir un poco en el tema de la atracción de talento, porque claro, hablamos, hay que hacer los entornos más atractivos. Es verdad. Carlos planteaba todo el desafío generacional. Tenemos que atraer a esas nuevas generaciones que tienen otros principios, tenemos que incorporar en la ecuación de gestión de talento variables que en este sector yo creo que bueno, pues, o no han estado muy presentes o directamente nunca las hemos contemplado, como puede ser el tema de la conciliación. Pero claro, ¿cómo hacemos? ¿Cómo transformamos las organizaciones, Juan Carlos? ¿Cómo hacemos ese salto, vamos, de trampolín para convertir estos entornos realmente en atractivos para ese talento que quiere cosas radicalmente diferentes hasta lo que ahora se ha ofrecido? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo conectaría, Verónica, en lo que has dicho de esta atracción de talento con el debate de la productividad, porque efectivamente, como estaba diciendo Jordi, tenemos toda una idea de modelo mental taylorista de la productividad como ir muy rápido, como Charles Chaplin en 1937, ¿no? Tiempos modernos en fábricas que ya no existen. Es decir, tenemos un problema de productividad nacional, básicamente porque está cayendo en el sector sanitario y en otros, en general, la economía, en un 6,6%, porque desgraciadamente, y esto tiene que ver con la cultura y con el liderazgo, y recomiendo un estudio de FUNCAS, de las antiguas cajas, del doctor Vicente Salas, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza. La desconfianza hace que la tecnología no se aproveche. Claro, por ejemplo, en el tema de las nóminas, sí, yo las tengo muy digitalizadas, pero vuelvo a revisarlas porque no me fío de la máquina, la productividad se hunde, lógicamente. Tenemos reuniones excesivas, yo he estado en muchos comités de dirección de hospitales, grandes hospitales, donde entra en el debate de administración y no de gestión y menos de estrategia, por tanto que no hay suficiente empoderamiento, no hay equipo, como se decía antes. Entonces, tenemos que ver fuentes de productividad de una manera completamente distinta. Las nuevas generaciones esto lo tienen muy claro, no quieren estar en un sitio donde se pierda el tiempo, quieren realmente organizaciones y donde además la productividad humana, la tierra, decía David Ricardo, tiene rendimientos decrecientes. Es decir, es que trabajar más de 8 horas no es productivo.
la novena, la décima, la decimosegunda. Antes estaba hablando, Carlos, de profesionales cercanos a los 60 años y en consultoría pues podía estar trabajando 14, 16 horas, pero las últimas 5 eran de paripé. O sea, porque al final no das, que ser humano y hay que ser vulnerable, ¿no? Entonces, tenemos que replantearnos desde el liderazgo y desde la tecnología cómo aprovechar mejor y de verdad la productividad, porque las nuevas generaciones lo tienen muy claro. Ellos saben que si quedan con amigos o van al gimnasio o dedican la tarde del viernes si pueden, van a ser más productivos en el tiempo que sean productivos. Escuchándoos, claro, yo recordaba, ¿no?, esas noticias que cada vez que se convocan MIR, ¿no?, nos salen diciendo, oye, que porque es dermatología la especialidad más demandada y otras, como puede ser médicos de familia, se quedan sin cubrir, ¿no? Y dentro de, bueno, pues las razones que a muchos profesionales o estudiantes, o bueno, ya profesionales, les llevan a decantarse por dermatología, entre otras cuestiones, no siendo la principal, por supuesto, pero también está la calidad de vida, ¿no? Dicen que es una especialidad donde no hay guardias, ¿no? Y eso, pues oye, nos tiene que hacer plantearnos, y también, como comentaba Carlos, tenemos el tema de las jubilaciones, ¿no? Esos colectivos, yo no sé los datos, estaba leyendo esta mañana, pero creo que 1 de cada 3 médicos de familia, bueno, pues se va a jubilar en un horizonte de aquí a 2027, o sea, ya. Y esa cobertura no sé cómo la vamos a cubrir, porque se están incrementando las plazas del MIR, pero no se cubren tampoco, ¿no? Entonces, pues Sí, yo no sé. los baby boomers, por definición, entre 1/3 y la mitad, se irán o nos iremos en los próximos años. Es inevitable. Sí, sí. Y además, para reaccionar necesitas 10 años. Porque tú aumentas la entrada de estudiantes de medicina, por ejemplo, este año, y ves los resultados dentro de 10, porque son 6 años de estudio más entre 3 y 5 años de MIR. Por tanto, los resultados de la entrada los empiezas a ver dentro de unos años. Yo creo que también habrá que buscar otras soluciones que nos tiene que ayudar la tecnología, efectivamente. A lo mejor hay acciones que ahora que se hacen que igual hay que dejar de hacer o simplificar. Visitas que comentaba Jordi, ¿no? Es que yo quiero ir al médico. Bueno, a lo mejor cuando determinadas cosas están bien no se necesita ir al médico. Y la entrada de otros profesionales. La entrada de otros profesionales es fundamental para poder repartir, porque con el modelo actual pues no nos costará mucho subir tal y como lo hemos entendido hasta ahora. Y yo quería comentar, perdón, No, quería adelante. comentar un tema de liderazgo y yo la experiencia, antes de estar en LIG estuve varios años en Granollers y bueno, hacía entrevistas de salida a todos los médicos que se iban, luego enfermería. Y efectivamente, normalmente la gente se va o por un proyecto personal para crecer o por un tema de liderazgo. Y muchas veces el proyecto personal lo favorece un buen líder. Un líder hace crecer al equipo. Y yo vincularía mucho, a menos mi experiencia en hospitales, la gestión del talento al liderazgo organizacional y al liderazgo de tu jefe inmediato. Creo que es un aspecto fundamental. Juan Carlos, yo no sé si... Sí, bueno, esto es la ley de Murray. No le preguntes a un peluquero si necesitas un corte de pelo. O sea, evidentemente el liderazgo es el tema. El 70% de la gente que se va, y habrá un 30% que tenga su proyecto independientemente. Es cuando Verónica decía lo de los dermatólogos y los médicos de familia, cuando tú tienes un buen profesor que es líder y como médico te engancha en términos de ser un buen médico de familia en medicina general, evidentemente no vas a ser dermatólogo por eso. En el mundo STEM, en general, que estamos descubriendo que las niñas de 6 años no han tenido buenos profesores de ciencias, con lo cual hay una cultura que las está expulsando de las carreras técnicas y científicas. Es decir, el liderazgo en las organizaciones, el liderazgo en la educación de profesores y profesoras que sean realmente inspiradores y demás, es lo que marca la diferencia. Se puede, digamos, desarrollar el liderazgo solo en personas que quieran. Es decir, yo tuve la suerte de tener de jefe al difunto Ernest Lluch, que intentó mejorar la gestión de hospitales en los años 80, como ministro de Felipe González. Bueno, había médicos muy buenos, eminencias, pero que no querían ni gestionar mejor ni liderar mejor. Se resistían. Entonces,
nadie les quitaba de asuntos. Es una historia ochentera y de abuelo cebolleta, pero era así, es decir, solo mejora el liderazgo aquel o aquella que realmente quiere, que es consciente, que mejora, que entrena, que realmente quiere, ¿no? Volviendo al caso Nadal, Tony Nadal no hace mucho me decía, porque ahora trabaja con el número 2, Casper Ruud, y con el número 8, Félix, el canadiense, y digo, ¿y por qué elegiste esos jugadores y no otros? Que son los que más quieren aprender. Entonces, si no quieres aprender, el discurso es muy bonito, pero no, la cosa no mejora. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente los mercados discriminan los hospitales que tienen mejores líderes, las instituciones que tienen mejores líderes, y la cosa funciona así. Dejadme que vuelva a procesos de gestión como tal de recursos humanos, escuchándoos, sobrevuela la palabra transformación, la necesidad de, oye, de una gestión mucho más eficaz. Y Jordi nos avanzaba. Me viene a la cabeza, o sea, la necesidad de volver a revisar o de replantear las descripciones de puestos de trabajo tradicionales, que entiendo que en este marco, oye, hay que hacer un nuevo modelo. No sé si podemos repasar un poco o reflexionar acerca de, oye, de la importancia de hacer esa descripción y de qué herramientas contamos y Jordi, la tecnología, cómo nos puede facilitar pues todo este proceso de cubrir, porque ahora ya no hablamos de cubrir horas o de tiempos como se ha hecho tradicionalmente, sino de cubrir necesidades reales, ¿no? Entonces, en este proceso, ¿cómo hemos de evolucionar y en qué nos puede aportar la tecnología? Yo llevo bastantes años en el sector sanitario desde la parte de administración de personal y gestión de la planificación en enfermería. Lo que he observado es que con el tiempo se han ido cambiando ciertos perfiles que se han pasado de perfil sanitario a perfil administrativo. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que muchas veces, sobre todo en el área de enfermería, la supervisor, era la persona que gestionaba los turnos, que gestionaba todas las admisiones, que gestionaba todos los calendarios. Al final es un trabajo que se hacía muy manual, es un trabajo que muchas veces generaba unos costes asociados porque esa persona no podía llegar a todo y las herramientas, cuando entramos en el sector sanitario, entraban gestionadas por supervisores. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que tenían su forma de trabajar, que por mucho hubiera una herramienta. Entonces, las nuevas personas que están entrando, que ya entran con un perfil más administrativo, más informático, más abiertos al cambio, esto nos permite también dejar que los profesionales sanitarios se dediquen a lo que tienen que hacer, que es la salud, y no a gestionar la parte administrativa. Con lo cual, allí podemos también decir, bueno, pues si antes necesitaba 10, ahora necesitaré 7 porque hay 3 que pueden ser administrativos o pueden ser informáticos o pueden ser otro lado. Por otro lado, como comentabas, Verónica, el tema de la descripción de puestos. Evidentemente, los puestos cambian con el tiempo. O sea, tú puedes hablar de un médico de cabecera de hace 10 años o de hoy. Si hoy no sabe utilizar una tableta o una videoconferencia, un médico de cabecera se ha de poner al día. ¿Por qué? Porque muchos pacientes ya también, sobre todo los más jóvenes, están entrando por las videoconferencias. Aunque decía que te gusta ir al médico a los más mayores, pero los más jóvenes, cuanto menos puedan, mejor. Evidentemente, si te han de hacer una intervención vas, pero si es una consulta, cualquier cosa, pues prefieres esto. Con lo cual, también gestionamos de otra forma la tecnología. Entonces, hay plataformas que evidentemente pues muchos de estos médicos pues se ofrecen así, mutuas, por ejemplo, pues tienen también profesionales que ponen a disponibilidad de consultas. Realmente esta parte puede hacer mucho. Y entonces, internamente, ¿qué puede aportar la tecnología? Primero, formación. O sea, realmente yo necesito unas capacidades para un puesto, necesito unas competencias y me falta algo. Pues evidentemente plataformas de learning, plataformas internas que permiten mejorar la comunicación. También esto nos reduce el número de horas que tienes que atender a una formación y disminuye el número de horas que estás presencialmente. Después, toda la evolución, digamos, una parte muy importante que oí también, la distribución homogénea de los turnos. O sea, no es mi amigo el que viene todos los domingos, sino que es la herramienta la que lo gestiona. Eso también hace calmar mucho la información. Y después también con un profesional estuve hablando mucho de la parte de nóminas. O sea, el dar muy buena información en el recibo de salario o a través de los portales de empleado. O sea, si el trabajador tiene claro que ha cobrado y que no le falta nada, evidentemente no irá a recursos humanos a preguntar.
ese tiempo es un absentismo no controlado, porque realmente está trabajando, pero es un absentismo interno muy importante. Entonces ahí yo creo que es una cosa muy importante, que es dar la máxima visibilidad al empleado de su remuneración. Ya no hablemos de salario fijo, hablemos de variables, de guardias, de pluses. Esta parte es muy importante. Y evidentemente, pues todo lo que serían plataformas en línea, o sea, comunicación entre ellos. A veces tiene un profesional una duda en algo, pues poder con otro colega de otro centro. O sea, la interconexión de centros, que eso también nos lo está ofreciendo, sobre todo Carlos lo puede hablar más por el modelo que gestiona de diferentes hospitales, que evidentemente la interconexión entre ellos es muy importante, porque al final te falta un recurso y puedes hacer una convocatoria con otros de otros centros, y eso es importante y la tecnología nos puede ayudar, ya no tanto en la gestión de personas, sino en ese recurso que no tienes, cómo usarlo en un momento determinado. Quiero escuchar la opinión de Carlos desde dentro del sector sobre la adopción de la tecnología, desde cómo lo vivís los profesionales que tenéis que gestionar, cómo veis la tecnología, pero permitidme, por lo que estás diciendo, Jordi, que introduzca pues un comentario que nos hace David, uno de los asistentes, y nos dice que en los equipos de gestión administrativa, por ejemplo, nos estamos encontrando con generaciones menos preparadas en tecnologías que podemos decir clásicas, pero claro, con un buen dominio de canales de comunicación muy dinámicos y evidentemente todo lo digital, por decirlo así, ¿no? Que cómo podemos compatibilizar las dos visiones de trabajo, esa visión más clásica con la moderna, y encontrar o facilitar esos espacios de colaboración efectiva, ¿no? Que yo creo que ese es el gran reto en la gestión de personas, si tenemos que quedarnos con uno, ¿no? Sí, eso sí que es cierto. O sea, las nuevas generaciones, bueno, muchas veces lo hemos pensado también, ¿qué pasará en mi empresa? ¿Qué pasará de aquí 10 años? O sea, si todos los que vienen ahora, dice cómo vienen. Vienen con mucha tecnología, y realmente las aplicaciones más clásicas, por decirlo así, que serían las de gestión, son aplicaciones que a ellos les sobran. Pero sí que es verdad que tienen mucha capacidad de aprendizaje. O sea, una persona de 50 años le puede costar mucho más aprender que una persona de 20. ¿Por qué? Porque ha nacido ya con la tecnología. Entonces, al nacer con la tecnología te puedes adaptar. Es un tema de voluntad, no es un tema de capacidad de conocimiento. O sea, los jóvenes que se incorporan al mercado se adaptan fácilmente a las herramientas de gestión, aunque sean Instagramers o lo que sea, porque ya han nacido con ello, para mi modo de ver, ¿eh? O sea. Nos comenta también Paloma, si quieres, Carlos, te paso a ti este comentario y esta reflexión, porque Paloma lo que nos plantea, evidentemente, es ese, ¿no? El riesgo dice, corremos también el peligro de poner todos los huevos en la cesta de la tecnología, dejando a un lado la humanización de la profesión, ¿no? Y bueno, pues decía que leía un artículo sobre lo que sucede en las UCIs, ¿no? Donde el paciente echa en falta una mano en el hombro que le tranquilice, que le dé esperanza, en lugar de todos los aparatos y sonidos vinculados con su seguimiento a través de máquinas, ¿no? Y dice, bueno, pues oye, que lo importante que es que los profesionales pues levanten el rostro más allá de una pantalla para ver y empatizar con el paciente, ¿no? Yo creo que aquí lo que estamos diciendo es que la tecnología es ayuda, pero precisamente para poner el foco sobre todo en ayudar a hacer más humana todavía y más eficaz la atención sanitaria, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, luego comento del tema de recursos humanos, pero estoy totalmente de acuerdo con ella. Precisamente el uso de tecnología lo que tiene que hacer es liberar de tiempo al profesional para que, en este caso la enfermería sobre todo, pueda estar donde debe y quiere estar, que es al lado del paciente. Precisamente hay un proceso, hay un proyecto en las UCIs ahora, que son la humanización de las UCIs. Si uno recuerda una UCI hace 25 años, podía entrar igual 10 minutos al día. No sé si lo recuerdo. Ahora, en principio, la idea es poder abrir más, porque precisamente al paciente, a la familia, le hace mucho bien ese contacto. Por tanto, las UCIs hay que humanizarlas, y la tecnología tiene que servir para que uno pueda trabajar mejor y pueda tener tiempo para estar con el paciente, comunicarse con el paciente y entender al paciente. Y después, lo que hablábamos de las herramientas de gestión del tiempo, pues hace unos años era relativamente fácil, ¿no? Porque tú te organizabas los turnos, le ponías a las personas los turnos que tenías organizados, ibas llenando agujeros y ya está. Ahora hay dos elementos que dificultan también esta función.
por un lado, se van especializando más. Por ejemplo, enfermería cada vez va siendo más especializada. No es la enfermera que sirve para todos, sino que en función se especializa en unas cuantas áreas y trabaja mucho mejor en estos sitios que en otros. Y después, que comentábamos con Jordi un día hablando, al final tú no le preguntas ya a la gente, oye, hay este horario, sino que le preguntas, oye, ¿tú cuándo puedes trabajar? ¿Cuándo puedes trabajar? Pues yo puedo venir los jueves y los... Bueno, y entonces de esta manera intentas construir un sudoku que sin la tecnología no es que sea difícil, es que es imposible. Y después de nuevas generaciones, bueno, pues la relación ha de ser a través del móvil. La relación a través del ordenador, pues no existe cualquier cosa, todas las comunicaciones que pongamos, todo tiene que ser a través del móvil porque evidentemente lo otro ya no funciona. ¿Podéis compartirnos algún proyecto, alguna experiencia que tengáis en este sentido de algún, pues eso, proyecto, conozcáis alguna experiencia de alguna institución que haya puesto algún tipo de, pues oye, no sé, de canal abierto específicamente a través del móvil o no sé, por tangibilizar un poco más qué tipo de cosas se pueden hacer, ¿no? Jordi, los portales, ¿no? Bueno, todo lo que es la comunicación, sobre todo para el trabajador, la comunicación de la información, tanto de su calendario, notificaciones, como las variables que tenga, o sea, todo lo que es la parte de contratación, digitalizando los contratos, firmando electrónicamente, todo esto ayuda mucho pues, a reducir ese absentismo de pasillo, que con Carlos lo hemos hablado más de una vez, ¿no? de los movimientos, sobre todo porque hay centros que a veces dicen, mira, es que son pequeños, no pasa nada, pero hay centros que tienen bastantes, un gran terreno con muchos edificios que tienes que moverte, recursos humanos está en un sitio. Entonces, toda esa comunicación es muy, muy efectiva. Nosotros, por ejemplo, hace 7 años empezamos a implementar la firma digital en los contratos de trabajo y en las renovaciones de contratos, que en sanidad, como sabes, hay muchos. Claro, pasamos de que tenían que pasar al departamento igual 14, 15, 20 personas por la mañana, 20 por la tarde y después tenías que tener un turno de noche para recoger firmas, a que tú mandabas las firmas digitalmente y en un día puedes hacer 800 documentos y quedaban archivados. Entonces, claro, todo esto reduce costes, reduce tiempos, reduce todo, porque al final la gente lo firma cuando él puede, la gente lo lee en su móvil y ya queda archivado en su expediente y luego lo puede recuperar. O sea, allí nosotros hemos puesto pues, información para que lo tenga accesible después y ganamos mucho en este sentido de comunicación. Pero estoy de acuerdo que cada vez más el móvil ha de ir, aunque hayan herramientas que tienen que estar bajo un ordenador pues para definir cosas, porque al final el móvil te presentará lo que tú quieres que te presente, pero tienen que haber las personas que marquen las directrices. Y lo que dice Carlos es importante. Antes había un puesto de trabajo, una definición de puesto de trabajo de enfermero o enfermera de planta. Ahora se convierte en 7, 8 diferentes. Con lo cual, la gestión de turnos por horarios, más competencias, más lo que yo quiero hacer, es decir, yo quiero venir los jueves por la tarde, esto es un puzzle tridimensional aquí, en este sentido ahora ya. Sí, yo en esa línea, la que dicen Carlos y Jordi, el debate que decías, Verónica, de tecnología o humanización, es un falso debate. Es decir, yo me uno a lo que dice Marc Vidal de digitaliza todo menos tu alma. Hay que digitalizarlo todo, pero el alma en la profesión, en el sector, es esencial. Y, por ejemplo, el caso de las UCI. Nosotros hacíamos descripciones de puestos, también historias de los 90 con Hey Group, que ya no existe, es parte de Colferry, y no tiene nada que ver la definición de una responsabilidad hoy en día con la complejidad que no tiene 3 dimensiones, como la época de Edward Hay, sino muchísimas más con lo que podemos hacer ahora. Es decir, la tecnología nos permite muchísimas cosas. Lo que pasa es que tú estabas poniendo el ejemplo, cuando una enfermera o un médico está mirando la pantalla y no mira al paciente, pues eso no es la amabilidad y la vocación que esperamos en absoluto. Entonces, tenemos que combinar las dos cosas. Y al hilo de eso, yo diría 2 cosas. Primero, personas de más de 50 años tienen que acostumbrarse a tecnologías amigables, porque toda la tecnología que funciona es friendly, por definición. Y luego la diversidad intergeneracional. Se habla mucho de diversidad e inclusión de género o en otros países de etnias,
pero la intergeneracional es muy importante. Es decir, estos jóvenes centennials y millennials se llevan probablemente mejor que nunca con sus padres, claramente se llevan mejor que nunca con sus abuelos. Por tanto, en las organizaciones tengamos profesionales de 4 o 5 generaciones distintas, pero cada uno tiene que aportar lo que tiene que aportar. Y para terminar, y volvemos al mundo del deporte, no sé si Jordi y Carlos son del Barça, pero alguno lo será, según sonría o no. A mí me gusta el ejemplo de Pep Guardiola, en estos momentos campeón de la Champions con el City, tiene 55 analistas de datos, pero las alineaciones no las pone ningún analista de datos, las pone él, con su equipo directo de entrenadores. Es decir, tú aprovechas toda esa información y desde tu oficio dices, oye, pues yo creo que al paciente le vendrá mejor esto, le vendrá lo otro. Porque hay como un miedo a una especie de distopía, hablo Black Mirror, de que ChatGPT y todo esto va a decidir por el médico o por la enfermera. Eso no va a ocurrir en los próximos 20 años. Y si no, me corregís, que vosotros sois los expertos, pero te va a dar mucha más información, te va a acercar, pero no... Efectivamente. Nos quedan unos pocos minutitos. Os abro otro tema en relación a la escasez de talento que también yo creo que surgió en las sesiones previas que tuvimos, pero que nos lo plantea Antonio José García y nos dice, él habla de que en el sector de mutuas que están tratando de resolver la falta de talento en el sector, pues reclutando profesionales en Latinoamérica, gestionando visados de trabajo, pero claro, que se encuentran con los problemas de homologación de especialidades y el tiempo que eso conlleva también dificulta mucho. Entonces, como esta es verdad que es una vía, ¿no? La escasez de talento, traerle de fuera, pero ahí tenemos también muchos problemas todavía, muchas trabas, ¿no, Carlos? Muchas, sí, porque bueno, cada país, como cada país y cada profesión tiene unos estudios diferentes que se tienen que homologar, pero es cierto que difícilmente, por mi experiencia, de empezar menos de 2 años es difícil. Menos de 2 años es difícil de que uno que empieza a hacer todo el proceso de homologación lo tenga aprobado. Y luego, claro, encima la especialidad, que es... Entonces sí, esta es una vía que es lenta, complicada, pero bueno, muchas veces no queda otra. Muchas veces no queda otra. Es lenta aquí, Carlos, porque en otros países es muy rápido. Un profesional de aquí se va rápido a Londres y trabaja. No, pero, Jordi, es diferente si es Comunidad Económica Europea, que el espacio europeo es Claro. comunidad. No es lo mismo un profesional que venga de Italia, que eso es muy rápido, que un profesional que venga de un país de Latinoamérica, que igual su formación es igual de buena o mejor, no me refiero a eso, pero como no estoy homologado, como no hay un espacio común, entonces todo el proceso de homologación cuesta mucho más. Que si cuesta demasiado, pues probablemente sí, pero bueno, pero esto es cómo está montado. Es difícil porque es lento. Yo diría que hay 3 grandes caladeros muy rápidos en la búsqueda de soluciones. Uno es Iberoamérica, pero ahí tenemos que avanzar en el Erasmus iberoamericano, que va muy lento, en las homologaciones, no tiene nada que ver con el espacio Bolonia, claramente. Otro es la FP. La FP está en una tercera etapa. Primero empezó con una cierta... Primero es donde más empleabilidad hay, evidentemente no para licenciaturas universitarias, para médicos, pero empezó tímidamente, luego se ha ido a la FP dual, aunque desde algunos políticos parece que todo es FP dual, y va a haber muchas más organizaciones sanitarias involucradas directamente en la FP, ya está pasando, y otro tiene que ver con la involucración de la propia, del sector en general en las universidades. Es decir, somos un país que las universidades no tenemos ninguna entre las 200 primeras, a diferencia del modelo finlandés o asiático, porque claro, estamos esperando a que termine el estudiante para empezar a practicar. Eso no puede ser. Va a haber unos grandes cambios en los próximos años porque, lógicamente, desde el minuto 1 en la universidad hay que estar en la realidad del propio sector y más en algo tan vocacional como es el sector sanitario. Todo eso lo vamos a ver a una velocidad inusitada.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero hay un tema que a mí también me gustaría, entendiendo que estamos en un foro donde quien nos escucha son profesionales de recursos humanos. Hemos hablado, oye, del perfil del profesional sanitario, hemos hablado de los desafíos de gestión, de cómo hay que introducir la tecnología, y todo eso también yo creo que nos ha de invitar a una reflexión acerca de cuáles son las competencias, las nuevas skills que requiere el profesional de recursos humanos del sector para poder gestionar todo lo que estamos comentando. Yo creo que el profesional de recursos humanos del sector siempre ha sido, ¿no? Pues oye, se requiere una especialización muy concreta, es un sector muy endogámico también en lo que es, ¿no? El departamento de recursos humanos, es difícil traer talento de otros sectores. Yo no sé qué transformación o qué consejos daríais al profesional de recursos humanos pues para actualizarse, para mantenerse al día, para complementar su formación, sus competencias, para poder resolver de una manera eficaz todo lo que tiene que resolver, ¿no? En su día a día. Carlos, esta parte la conoces tú bien. Yo después diré desde la parte de fuera. Bueno, yo diría que tradicionalmente las direcciones de recursos humanos se componían de la parte más de gestión, de administración, la parte más de desarrollo, gestión del talento, pero yo creo que hay un elemento común muy importante, que es el conocimiento de habilidades en TIC, sistemas de información, etc. Yo creo que es el futuro. Lo otro, las unidades de recursos humanos están ya más o menos dotadas, pero este es el gran desafío para los próximos años, para mí. Yo añadiría también otro tema importante que lo has dicho antes con la tecnología, es el presupuesto. O sea, realmente no se dota el presupuesto adecuado del departamento para tener los profesionales que se necesita hoy en día. O sea, lo mismo que antes, evidentemente, había una persona que sabía mucho de la parte de administración de personal, ahora se necesita una persona que sepa definir bien los puestos y todo. Y después también otro tema importante, que hay cosas que puede ser... Podemos entrar en la definición de protección de datos por un lado, pero por otro lado la definición de puestos puede ser común. Es decir, si yo tengo un puesto de UCI, ¿por qué no tengo una biblioteca de puestos de UCI por comunidad autónoma, por país, por lo que sea? Porque al final, lo estuvimos hablando hace poco, creo que en algunas reuniones previas, o sea, si yo defino una posición para centros de 2.000 empleados, esa posición será siempre común para todos. Que puede haber particularidades, pero un puesto de UCI es un puesto de UCI, un puesto de planta es un puesto de planta, un director médico es un director médico. Entonces hay trabajos que no hemos de repetir. O sea, evidentemente cada uno cobrará su nómina, cada uno se le hará un contrato, cada uno se le hará toda una serie de información. Entonces, el profesional de recursos humanos tiene que tener esa capacidad de intercomunicación con otros centros. Entrar es difícil, pero cuando se entra es un reto. O sea, cuando entras dentro del mundo de recursos humanos es un reto y gusta, porque realmente cuando ya entran no salen. O sea, es curioso, ¿no? O sea, os jubiláis dentro, Carlos, dentro de... Yo daría bueno, primero que, como antes he comentado, la película del Lobo de Wall Street, de los profesionales de recursos humanos en este sector, en todos, pero vea la película sobre cómo un profesional de recursos humanos, en lugar de gastarse $250.000 en 3 jugadores de baloncesto, se lo gasta en Michael Jordan, que no era Michael Jordan. Y al final, sin ánimo de spoiler, 3 lecciones. Uno, tienen que ser más valientes, porque muchas veces por la paz social, por la tal, por no sé qué, no es suficientemente valiente. Sonny Vaccaro acaba fichando a Michael Jordan. Es valiente, son tiempos para el coraje. Segundo, presupuestos, que aprendan de los de marketing. Los de marketing tienen más presupuesto que los de recursos humanos porque no se les ocurre hacer bricolaje, no se les ocurre hacer anuncios ellos mismos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las nóminas que hablamos antes, la selección, hay que dárselo a profesionales externos. Son mucho más eficientes y funcionan mucho mejor. Hay demasiado profesional de recursos humanos haciendo bricolaje y eso le quita presupuesto. Al final hay un momento en Nike que les van a multar si cambian las zapatillas y el de marketing dice, ya, pero nos va a dar mucha publicidad y yo tengo la pasta. Aquí es donde está la pasta. Y tercero, de verdad hacer equipo con el comité de dirección. La gestión del talento no es exclusiva del recursos humanos. Es del CEO o del director general o de cada uno en su institución o organización y de todos los miembros del equipo de dirección. En un hospital, en una empresa, en un sector. Entonces, si te lo quieres guardar para ti haciendo bricolaje,
pues va a ser algo menor en lugar de ser algo estratégico. Veíamos las Fortune 500, es decir, la escasez de talento es el tema de los CEOs, es el tema de quienes dirigen en el sector sanitario, con lo cual es un tema de todos, no es un tema solo de recursos. Pues muchísimas gracias. Yo seguiría manteniendo abierta esta sesión porque nos quedan muchos temas. Han salido muchos que no hemos podido abordar más en profundidad, pero el tiempo bueno, pues nos obliga a finalizar. Soy consciente de que todos llevamos las agendas muy apretadas. Hemos hecho el esfuerzo de reservar esta hora para hacer este ejercicio de reflexión y este análisis compartido. Creo que ha sido muy enriquecedor. Las tres visiones y experiencias y conocimientos que traéis los tres eran muy complementarios y yo creo que ha sido francamente interesante. Quiero que cerréis la sesión vosotros. Yo me gustaría que invitaros o a identificar el gran reto, a que invitéis a la gente a decir, oye, mañana poneros al día con esta tarea, que es la más urgente, la más apremiante y la más agradecida también, oye, porque hay que mirar que la exigencia de dar resultados, pues también la tenemos todos sobre la mesa, o invitando a una reflexión, lo que más os apetezca o lo que más consideréis necesario. Si quieres empezar, Carlos. Vale, mira, yo me quedo con lo que acaba de decir Juan Carlos, la última de todas, que creo que tiene toda la razón del mundo. La gestión del talento es un reto para todo el comité de dirección de un centro, cualquiera que sea, efectivamente. Si nos lo quedamos en recursos humanos, ya no es gestión del talento, es otra cosa. Totalmente de acuerdo. Juan Carlos. Bueno, por supuesto eso, y en términos muy prácticos, con el equipo de recursos humanos que cojan una hoja y digan en dos y digan todo esto lo tenemos que digitalizar y demostrar la rentabilidad de la inversión. Esto no podemos digitalizarlo porque es nuestro alma y corresponde al talento en la parte más humana de la organización. En la medida que haya sinergias entre las dos partes, irá muchísimo mejor. Jordi, como coorganizador de este webinar, te pido que lo cierres tú, por favor. Gracias. A ver, yo creo que la gestión de capital humano en el sector sanitario lo que tiene que hacer es adaptarse a los cambios y desafíos constantes. Esto es número uno. O sea, lo que podemos decir hoy no servirá el año que viene. Sobre todo lo podemos ver en la época de la pandemia, que te has de adaptar y correr. Por otro lado, apoyarte en la tecnología. Hasta cierto punto. La tecnología te has de apoyar, te ha de ayudar a hacer todas las tareas más operativas, pero no hemos de olvidar que el trato con el paciente ha de seguir, como hemos dicho durante toda la presentación. Juan Carlos también ha comentado el hecho de decir, no queramos hacerlo todo. O sea, vayamos a bancos de puestos, vayamos a empresas de selección, vayamos a buscar, o sea, no queremos tener a los mejores perfiles en cada centro, porque al final estamos consumiendo un presupuesto que no es el más adecuado. Si yo tengo que entrar administrativos es una cosa, si tengo que entrar profesionales médicos es otra. Entonces, mejoremos esta parte. Y por otro lado, facilitar el desarrollo y la formación continua. ¿Cómo? Con herramientas, plataformas de learning que la gente pueda hacerse, que se pueda adecuar, porque si tú pides más, has de dar más a la gente. O sea, al final es poner esto. Y esto yo creo que un buen sistema de gestión de recursos humanos tiene que tenerlo. A veces no es solo uno, a veces son varios, pero sobre todo integrarse. O sea, el dato no es del sistema, el dato es del centro. Y ese dato ha de correr entre las aplicaciones. Que podamos tener aplicaciones que cubran todas las necesidades, a veces hay aplicaciones que son expertas en un área o son expertas en otra. Entonces lo que han de hacerse es integrarse y verse los datos entre ellos, porque al final el trabajo se ha de hacer una única vez y verse en toda la organización. Sí, si me permite, Jordi, muy brevísimamente, porque tengo una hija de 22 años y lo veo, y es una llamada a las plataformas y a los portales de empleados. Las nuevas generaciones no quieren que las metas en un curso cerrado, tal. Quieren que les digas lo que tienen que aprender y dónde lo pueden aprender. Y ellos ya lo harán en el tiempo que quieran y donde quieran. Exacto. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias a todos. Este tema que nos has planteado el último, Jordi, da para un webinar por sí solo, yo creo. El de la integración vamos, ahí has dado, vamos a necesitar muchas horas para hablar sobre él. Tomaremos nota. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Jordi.
Gracias a todos los asistentes que nos habéis acompañado, que nos habéis, bueno, que habéis hecho posible este webinar, porque sin vosotros no estaríamos aquí. Y muchísimas gracias también a todo el equipo de SDWorks por darnos la oportunidad de crear este espacio de reflexión para un sector del que todos necesitamos y del que todos dependemos. Muchísimas gracias y hasta la próxima sesión, hasta el próximo webinar ORH. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.